Oi, sejam bem-vindos à Vida com Cata, uma colombiana que mora no Brasil. Hoje vou fazer um vídeo no espanhol para todas as pessoas que veem meus vídeos que somente falam espanhol, porque eu sei que as pessoas que falam no português entendem meus vídeos no espanhol, então este vídeo é muito diferente. Hola, bienvenidos a La Vida con Cata, una colombiana que vive en Brasil. Bueno, estoy de vacaciones en Colombia. Bueno, esta no es mi casa de Brasil, esta es la casa de mis padres y voy a estar como unos mesecitos aquí para pasar Navidad. Bueno, esto va a ser como un story time combinado con tips sobre cómo aprender a hablar un nuevo idioma, que en este caso va a ser el portugués, pero ustedes lo pueden combinar para todos los idiomas que quieran. Bueno, les voy a contar. Yo siempre supe que iba a salir del país, pero pensé que iba a irme para Francia, porque Francia siempre fue mujer. Siempre era mi sueño, y yo empecé a estudiar francés cuando iba saliendo del bachillerato, como del 2012, 2013. Más o menos yo empecé a estudiar francés saliendo del bachillerato y entrando a la universidad. Y je suis bien. Bueno, yo era B1, ya lo he perdido un poco porque pues después terminé como el ciclo en la Alianza Colombo-Francesa, me dediqué solo a la universidad y ahora que vivo en Brasil pues se me ha como perdido bastante. Pero bueno, eso se puede retomar. Entonces, a finales del 2017 yo sabía que iba a viajar a Brasil, que me había salido como la oportunidad de irme y todo esto, pero no tenía como el tiempo ni el dinero para pagarme un curso de portugués, porque un curso de portugués en Colombia puede costarte mínimo $500, o sea, era súper costoso y yo en ese momento necesitaba dinero para los vuelos, para poder vivir allá mientras empezaba a ganar dinero y todo eso. Entonces pues preferí dejar al lado el curso y decir como bueno, todo va a salir bien, me voy a comunicar. Igual pues yo viajaba con mi novio, que él ya tenía 2 años de estar en Brasil y ya hablaba el portugués como muy bien, y pues no iba como sola a aventurarme en este país. Sin embargo, muchas personas, como por ejemplo en mi familia, me decían como por favor, Cata, aprende portugués, haz algo porque tú vas a llegar súper sola, que no sé qué. Pero bueno, muchas cosas empezaron a pasar en mi vida en ese momento y definitivamente no me dio el tiempo. Yo le di prioridad como a estar con mi familia porque sabía que no iba a volver en este año, pero bueno, pude venir en Navidad. Bueno, entonces el primer choque que yo tuve así como de definitivamente no hablo este idioma, la gente no me entiende, fue cuando yo tomé el vuelo de Bogotá, que salía a la ciudad que yo iba en Brasil, que en ese momento era Recife, y las azafatas no hablaban español, algo que me pareció como muy contradictorio. ¿Por qué? Porque resulta que acá en Colombia siempre te piden un segundo idioma, que normalmente es el inglés, pero siempre te van a pedir como un segundo idioma, un tercer idioma para tipos de trabajo como en el aeropuerto, tipos de trabajo, de muchas cosas. El caso es que cuando yo me subí al avión y todas las azafatas comenzaron a decir bon dia, bon dia, bon dia, yo pensé, ¿qué voy a hacer? Y me empecé a sentir muy mal en el vuelo porque, bueno, yo esos últimos días no he podido dormir bien. Y cuando fui a preguntarle a una azafata si podía darme algo, si tenía algún chicle o alguna cosa así, porque me sentía súper mareada y me empezaron a doler los oídos, la azafata no me entendió nada, de nada, y me tocó devolverme a decirle a mi novio como cómo se dice en portugués que si tiene un chicle, y él me dijo la frase y yo fui y se la repetí y me dijo que no tenía. Entonces bueno, cuando llegué al aeropuerto de Recife necesitábamos un hotel porque íbamos a pasar ahí unas noches y no habíamos encontrado por internet. Bueno, esto es otra historia. La verdad no pensábamos que íbamos a pasar tantas noches en Recife, pero entonces yo llegué a un puesto de información y le dije a la niña como, ¿tú hablas español? Y ella me dijo, un poco. Pero en realidad no hablaba nada, porque cuando yo le dije, ¿en dónde queda el hotel más cercano? Ella me dijo, no te entiendo nada. Entonces, bueno,
mi novio empezó, se comunicó, llamábamos y todo esto y llegamos. Y cuando yo llegué finalmente a mi ciudad de destino, empecé como a ver que siempre que salía con mi novio, pues bueno, todo bien, él me traducía, pero cuando me tocaba salir sola, pues me sentía como, oh, por Dios, porque muchas personas en Brasil te van a decir, ah, tú hablas español, yo también, pero es falso, porque muchas personas en español piensan que pueden entender el portugués porque es parecido, pero es totalmente falso, porque tenemos muchas palabras que son iguales, pero que significan otra cosa. Por ejemplo, acá en Colombia, panela se le dice al dulce de la caña de azúcar, que con ese hacemos limonadas, que con ese hacemos otros dulces, postres y todo eso. Y en portugués, panela es una olla. En portugués, la panela se dice rapadura. Entonces así hay muchas palabras que son iguales, pero que significan otra cosa. Entonces, cuando una persona me decía como, ah, no te preocupes, yo hablo español, yo listo, me relajaba, comencé a hablar, bla, 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 bla. La persona quedaba, no te entiendo, lo siento. Entonces yo empecé a decirle a mi novio que, por ejemplo, cuando estábamos buscando apartamentos, que me dijera la frase que le iba a decir a los celadores, a las inmobiliarias, y que yo empezaba a comunicarme así. Entonces recuerdo mucho que él me decía, bueno, tienes que preguntar, ¿ten apartamentos para lugar? Y yo en mi mente lo que yo pensaba que decía era como, ¿tiene apartamentos para el hogar? Pero no, alugar es el verbo de arrendar en portugués. Y como yo hablaba francés, como les dije en un principio, se me confundía mucho porque mi mente se sentía como, bueno, estás en otro país, la gente habla otro idioma, necesitas decir tal cosa, y lo que mi mente me mandaba eran las frases en francés. Y muchas veces me pasa, ahorita no tanto, pero al principio me pasaba que yo estaba hablando y de repente decía una palabra y cuando veía que las personas no me entendían, yo decía, ok, estoy hablando en francés, no, esto no es portugués. Entonces, bueno, yo pienso que cuando ustedes viven en el país del idioma que ustedes quieren aprender, todo es mucho más fácil porque nadie más les está hablando a ustedes en ese idioma materno, como por ejemplo el español. Entonces yo salía y tenía que ir al supermercado porque en Brasil casi no hay tiendas, es muy raro ver tiendas. Tenía que ir al supermercado, tenía que comprar, entonces yo decía como, bueno, tengo que aprender a decir cuánto es, ya listo, me puedo ir, ya me dieron la nota fiscal es la factura. Tenía que aprender a preguntar si no veía algo, cuánto valía, dónde estaba y todo eso. Todo el tiempo tenía que aprender a decir las cosas y todas las personas me hablan en portugués y eso hace que tú hables mucho más rápido. Entonces, bueno, el primer tip que les voy a dar es que ustedes repitan todo lo que escuchan. Entonces, yo estoy estudiando en Brasil y lo que hacía en las clases, que eran todas en portugués, era que yo repetía lo que mis compañeros decían cuando iban a opinar. Y en mi mente yo iba armando la frase. Entonces, por ejemplo, si un compañero cuando iba a opinar decía, sí, yo leí el texto y me pareció que fue muy bueno, pero el autor no tiene esta visión, y yo pensaba decir que el autor sí tenía la visión, pero que no la supo expresar, que el argumento tal le faltaba. Lo que yo iba haciendo era que iba guardando esas palabras que yo pensaba que eran y dejaba a varios compañeros opinar y luego yo opinaba, porque en las clases es muy importante la participación. Entonces, si yo no participaba, no me iban a entender. Y solo en una clase, en una vez, me dejaron hablar en español. Pero ya el resto no. Entonces, lo que les voy a decir es que todo lo tienen que repetir. Que si ustedes escucharon a un profesor que dijo una frase y ustedes la repiten y tienen que procurar repetir con el acento de ellos. Porque no solamente es hablar portugués, sino es hablar con el acento del lugar donde tú estás, porque no es lo mismo el portugués del sur que el portugués del norte, así como no es lo mismo cuando habla un santandereano que cuando habla un costeño. Entonces tú debes aprender a comunicarte con el acento.
Por ejemplo, si quieren aprender portugués, el portugués del norte le agrega como lo que nosotros tenemos como una sigla H a todas las T's. Entonces, por ejemplo, noche se escribe noite, pero se lee noche, porque la T va ahí y todos los chichisean. Entonces, por ejemplo, óptimo se escribe óptimo, pero se lee óchimo. Yo recuerdo mucho que cuando iba a la droguería y necesitaba comprar algo, si yo no estaba pronunciando el medicamento como ellos lo pronuncian, ellos no me entendían y me tocaba anotarlo en un papel. Entonces, después como cuando fue pasando el tiempo y yo tenía más clases y mis clases no eran obviamente con mi novio, entonces el hecho de yo tener que comunicarme, me empezaron a poner exposiciones y yo pues iba tratando como de repetir las exposiciones varias veces para ya simplemente como decirlo un poco mecanizado, porque no era lo mismo una exposición en español que si me venía algo lo decía de una vez, sino no, porque no tenía como la herramienta de traducir en mi mente todo. Entonces eso hizo, no tener a una persona que hablara español y portugués hizo que yo me soltara mucho más. Una de las cosas que hice antes de viajar es que las películas que Netflix me dejaba ver en portugués, yo me las vi. Así fueran series animadas, así fueran películas para adolescentes, yo me vi algunas, así no entendiera nada. ¿Por qué? Porque no importa si tú crees que no estás entendiendo, porque tu cerebro y tu oído se va acostumbrando a escuchar todo esto. Si tú ya llegaste al país de donde estás aprendiendo el idioma nuevo, ver televisión es algo fundamental. ¿Por qué? Porque en la televisión tú la vas a estar viendo todo el tiempo. Cosas como noticias, programas, igual te vas a dar cuenta que en el mundo casi todos los programas tienen el mismo formato. Bueno, por último, yo creo que un idioma no es solamente que tú aprendas como las frases, las reglas ortográficas, las formas de escribirlo, sino que también es una cultura, como por ejemplo que no es lo mismo el francés de Francia que el francés de Canadá, de Montreal. Entonces, si ustedes quieren aprender un nuevo idioma, tienen que empezar como a aprender todo lo que es la música de ese lugar, de ese país a donde quieren viajar. Por ejemplo, en Brasil, bailar reggaetón se baila de una forma completamente distinta. La forma de bailar es mucho más sensual, mucho más movimiento, todo eso. Y todo eso hace parte de que tú aprendas como la nueva cultura, que tú averigües antes de viajar cuáles son los platos típicos, cuáles son los lugares chéveres que hay que conocer, para que nada se te quede como por fuera de tu viaje, ya sea turístico, por estudio o porque tú te vas a ir a vivir allí. Bueno, eso fue todo por hoy en este video. Espero que algunos de mis tips les sirva bastante para aprender el portugués, que ustedes puedan como empezar a buscar, así ustedes no tengan planeado en su vida que ya en un mes, en un año se van a viajar, porque aprender un idioma nunca va a estar de más. Y bueno, nos vemos mucho más seguido porque voy a estar grabando videos para tener por lo menos cada semana. Y si les gustó este video, no olviden dejar una manita arriba y suscribirse en el botón rojo que está en la parte de abajo para que no se pierdan ningún video y YouTube les avise cuando La Vida con Cata subió nuevo video. ¡Chao!